Aquí no entierran a sus muertos, tampoco los incineran. Los llevan, despacio, por un sendero estrecho hasta la orilla de un lago volcánico. Los depositan en una celda de bambú y los dejan allí, bajo un árbol antiguo, un árbol que, dicen, se bebe el olor de la muerte. Pasan los días, luego las semanas, hasta que solo queda el hueso. En la orilla, una hilera silenciosa de cráneos mira el agua como lunas pálidas. Bienvenidos a Trunyan, el pueblo de los muertos. Esta noche, cruzaremos el lago Batur, nos sentaremos con los ancianos Baliaga y haremos una pregunta que no se deja enterrar. ¿Por qué este lugar mantiene a sus muertos a la vista? ¿Y qué nos revela eso sobre la vida? Respira, baja la voz y acércate. El día amanece con neblina. El lago Batur está en calma, un cuenco de agua dentro de un volcán antiguo. El borde del cráter se eleva como la cerámica rota de una vasija gigante. En un pequeño embarcadero zumban los motores, cubos de plástico, redes y la pesca de la mañana bajo una lona. En la otra orilla, detrás de un pliegue verde de colina, se esconde Trunyan. Subimos a la barca. La madera golpea suave al apartarse del muelle. El aire es fresco. No es el calor de playa que muchos esperan en Bali, sino un aliento de montaña, fino y limpio. La superficie del lago se arruga y llega un olor leve a piedra mojada, algas y humo de leña. A mitad de camino, el barquero señala con la barbilla. Trunyan, dice, sin alzar la voz, casi con respeto. Desde aquí el pueblo apenas se adivina. Un puñado de techos oscuros escondidos entre árboles. Y más allá, un bosque más cerrado y una copa que se impone, más antigua, más pesada que todas. No dice el nombre del árbol todavía. No hace falta. Si has llegado hasta aquí, ya conoces la historia o el rumor. Antes de tocar la orilla, conviene entender a quienes viven aquí. En casi toda Bali, verás una cultura hindú-balinesa moldeada por siglos de comercio, reinos y arte ritual. Pero los Baliaga, balineses de montaña, conservan ritmos más antiguos. Sus aldeas, Trunyan entre ellas, guardan normas y ceremonias que se dicen anteriores a las grandes cortes del sur. La arquitectura, los calendarios, los matrimonios, incluso la manera de sentarse y hablar en consejo, pesan como herencia. Conciben el paisaje como una jerarquía viva: volcán, lago, bosque, campo, casa. En cada estrato habitan espíritus, no lejanos, sino presentes, como vecinos cuyas puertas se cruzan cada día. Y en ese mundo estratificado, el vecino más poderoso de Trunyan es un árbol. Lo llaman Taru Menyan. Taru, árbol, Menyan, fragancia, incienso. La tradición local dice que su perfume es tan intenso que neutraliza el olor de la descomposición. Por eso los cuerpos pueden reposar aquí al aire libre, sin ocultarse, sin enterrarse, sin quemarse. ¿La ciencia lo tiene resuelto? No del todo. Algunos hablan del flujo de aire del lago, del clima de montaña, de compuestos aromáticos en las hojas y del cuidado con que se prepara cada cuerpo. Pero si preguntas a los ancianos, te darán una respuesta más simple y más honda. El árbol vigila, dicen, el árbol protege, y a cambio, los vivos cumplen reglas que mantienen la armonía. Si alguna vez entraste en un cedral y sentiste que el aire cambiaba, si al entrar en una iglesia tu voz bajó sin que nadie te lo pidiera, ya entiendes la forma de esta creencia. El Taru Menyan no es solo madera y hoja, es una presencia. Así que cuando alguien muere en Trunyan, no se lleva a una tumba, sino a un vecino. La barca roza un pequeño desembarcadero.
Bajamos y el sendero se vuelve sombra. Parpadean aves, susurran banderines de palma. El suelo cede con la hojarasca húmeda. Entonces lo vemos. El cementerio no es un damero de lápidas. Es un lugar bajo y vivo, tejido a las raíces del bosque. Hay celdas de bambú, ankak sahi, con forma de casita suave, cada una lo bastante grande para cobijar un cuerpo. Dentro, la persona descansa con paños ceremoniales, envuelta y atada en capas. Cerca reposan ofrendas, fruta, flores, paquetitos de arroz, incienso. Con el tiempo, cuando solo quedan huesos, el cráneo se traslada con cuidado a una repisa de piedra negra, uniéndose a otros en una fila serena. Se levanta un viento y atraviesa el claro un olor limpio, resina, hoja, humo, algo a clavo, algo a eucalipto, algo que te hace inspirar más hondo sin pensarlo. Ese olor, dicen, es el árbol haciendo su trabajo silencioso. Y notas otra cosa. No hay moscas, no hay hedor, solo el lago, el viento, la bóveda verde y el clic suave del bambú. El sistema funerario de Trunian no es vale todo. Es cuidadoso, codificado, antiguo. Hay 3 campos funerarios, cada uno con su propósito. El primero, el más sagrado, acoge a quienes mueren de forma natural, ancianos, madres, padres, vidas que llegan a término. Son los cuerpos que se colocan bajo el Taru Menyan, en los refugios de bambú. El espacio es limitado. Por eso la tradición fija un número de celdas, y cuando llega una nueva muerte, los restos más antiguos se mueven con respeto a la repisa de cráneos para abrir sitio. El segundo campo es para muertes consideradas impuras o inesperadas, accidente, violencia, ciertas enfermedades. Reciben igual dignidad, pero reposan aparte con reglas distintas. El tercero es para niños, o para quienes aún no han cruzado ciertos umbrales de vida adulta a ojos del pueblo. De nuevo, hay amor y cuidado, pero el orden debe mantenerse. En Trunian, el orden es una forma de respeto. ¿Por qué tantas reglas? Porque permiten a los vivos compartir espacio con los muertos sin miedo, porque los límites, visibles e invisibles, sostienen la armonía con el árbol, el lago y los espíritus que habitan entre ambos. Si llegas durante una procesión, no lo olvidarás, no hay prisa. La muerte aquí no irrumpe, continúa. Los hombres cargan el cuerpo en un parihuela de bambú. La familia va cerca. Un sacerdote marca un ritmo lento, deliberado. El aire lleva un canto bajo y el raspar de sandalias. Nada de cámaras en la cara, nada de espectáculo. Solo la gravedad constante de gente que hace lo que siempre ha hecho. Ante el árbol, se detienen, depositan el cuerpo, acomodan los paños, colocan las ofrendas, ajustan la celda hasta que queda justo. Alguien enciende incienso. El humo sube en una cinta, inclinándose a las hojas como si lo atrajeran dedos invisibles. Nadie grita a Dios. Nadie suplica que el muerto regrese. Porque aquí, los muertos no se han ido lejos. ¿Cómo sobrevivió esta costumbre cuando el mundo aceleró? En parte por la geografía. Las paredes de la caldera arropan a Trunian en un cuenco natural, difícil de alcanzar, fácil de proteger. El comercio y los reinos transformaron el sur, pero aquí arriba, los Baliagas siguieron con consejos pequeños, matrimonios estrictos y un reloj lento, incluso cuando misioneros y más tarde turistas trajeron ideas nuevas. El núcleo de los ritos permaneció, y en parte por el propósito. En gran parte de Bali, la cremación, fuego y humo libera el alma. En Trunian, la liberación llega por la exposición, por el viento, por la fragancia viva del árbol. 2 caminos,
una intención. Cuando una creencia es coherente y está anclada a un lugar, resiste. Seamos sinceros, ver cráneos al aire libre inquieta. Activa miedo, curiosidad, un tirón morboso. Pero si te quedas, llega otra cosa, una calma que desarma. Porque los cráneos no son trofeos y las celdas no son jaulas. Son invitaciones a ver el cuerpo como lo que es, temporal, prestado, una buena prenda que cuidamos y luego doblamos. Hay belleza aquí, no ostentosa. Está en la veta del bambú, en la mano que endereza un paño, en una flor pequeña que deja un niño que apenas alcanza la repisa, en la manera en que el viento peina el lago y cómo el bosque contiene el aliento cuando pasa la procesión. Empiezas a notar, el mundo moderno habla fuerte de la muerte y la maneja con torpeza. Trunnion habla bajo y con certeza. Si vienes, ven bien. No entres como quien busca una casa del terror. Pide permiso, viste con respeto. Baja la cámara, sobre todo durante una procesión. Paga la cuota comunitaria si te la piden. El mantenimiento es trabajo, y el trabajo se honra. No toques huesos, no tomes recuerdos. No montes fotos con cráneos para inflar tu feed. Los muertos no son utilería. Pregunta antes de grabar. Si un guía habla, escucha. Si un anciano comparte una historia, deja que termine en silencio antes de preguntar. Recuerda que presencias una relación entre una comunidad y sus muertos, algo íntimo que el pueblo te permite ver, no un escenario preparado para ti. Y si un escalofrío te recorre la espalda, está bien. Significa que percibiste algo más grande que tu agenda. La pregunta llega siempre. ¿De verdad el árbol cancela el olor? La respuesta prudente es que aquí se combinan varios factores. El Taru Menyan es aromático, rico en resinas y aceites. El cementerio se ubica en una corriente de aire específica junto al lago, que aleja el olor. Los cuerpos se envuelven, se atienden y reposan sobre bambú para que circule el aire. El clima fresco de montaña ralentiza la descomposición y la comunidad vigila el sitio. Pero el rompecabezas científico, por interesante que sea, quizá no sea lo central. La pregunta honda no es ¿cómo se oculta el olor?, sino ¿qué cultura es capaz de sentarse con la muerte sin pestañear y hacerlo con ternura? El árbol es el centro de gravedad de esa respuesta. Es eje sagrado, maestro. Ancla la idea de que el mundo, incluso en sus bordes más inquietantes, puede transitarse con los ojos abiertos. Si te quedas, las historias emergen. Una dice que la fragancia del árbol fue tan poderosa que atraía a los barqueros desde lejos en clima peligroso, arrastrándolos contra las rocas. Para proteger al pueblo, comenzaron a llevar a sus muertos bajo el árbol, dejando que el perfume se tejiera con el deber y el duelo, no con la tentación. Otra cuenta que, hace mucho, un sacerdote oyó cantar al árbol, no con palabras, sino como una vocal baja, interminable, que vibraba desde el suelo hasta su pecho. Desde entonces, cuando los ancianos entonan, buscan esa misma nota. Las creas literalmente o como metáforas. Estas historias trazan un mapa. Dicen a los jóvenes dónde colocar el miedo, dónde situar la reverencia y cómo convertir la muerte en pertenencia. Por supuesto, Trunnion no flota fuera del tiempo. Llega el turismo, suenan teléfonos, los uniformes escolares suben en motocicleta y el mundo se pliega. Hay tensiones prácticas. El espacio en el campo principal es limitado. El mantenimiento requiere manos y las manos están ocupadas. El nivel del lago varía con la estación y las presas. El bosque necesita guardia
y cada visita trae la posibilidad del irrespeto. La comunidad se adapta, unas reglas se endurecen, otras se aflojan, mientras la práctica central permanece, como piedra bajo el agua en movimiento. Ese es el equilibrio delicado, el mismo que enfrentan innumerables comunidades indígenas. ¿Cómo sobrevivir a la mirada global sin convertirse en vitrina? Al final, Tronian es un espejo. Si llegas hambriento de shock, quizás solo veas cráneos. Si vienes con curiosidad, notarás manos, la manera en que la gente se mueve, la inteligencia trenzada de una costumbre afinada durante siglos. Y si llegas con el corazón en silencio, sentirás lo más importante, que aquí, la muerte no es monstruo ni secreto, sino una vecina al borde del sendero. El árbol permanece, el lago respira, y el pueblo sigue con su día, de vuelta al embarcadero. El barquero desata la amarra. El motor tose una vez, dos, y la estela se abre como seda. La orilla se aleja, el árbol vuelve a ser una masa de verde entre verdes, y los cráneos se reducen a señales pálidas que la mente no suelta. Te das cuenta de que te llevas algo. No una foto, sino una postura. La idea de que se puede vivir cerca de los finales y seguir siendo gentil. En mitad del lago, el barquero apaga el motor, solo un instante, para dejar que el casco derive. Escucha. No hay rugido, solo viento, agua y el golpeteo suave de la madera que se enfría a la sombra. Si has llegado hasta aquí, caminaste con cuidado. Tal vez viniste por el titular oscuro, Pueblo de los Muertos, y encontraste algo más sereno, pero más difícil, una forma de estar que exige más a los vivos. Tronian no es un espectáculo, es una promesa, entre un pueblo, un lugar y sus muertos. Un pacto guardado bajo un árbol cuyo perfume enseña una lección que el mundo moderno insiste en olvidar. Que la muerte no es lo contrario de la vida, sino parte de ella. Que la respuesta correcta al miedo es la atención, no la evasión. Que la ternura, incluso aquí, es una elección. Cuando la orilla de la vida diaria vuelva a aparecer, elige esa ternura. Habla más bajo, fíjate más, y recuerda la fragancia del Tarumenyan, el árbol que bebe el olor de los finales para que los vivos sigan, sin apartar la mirada. Gracias por caminar conmigo, por Trunian, el pueblo de los muertos. Hasta la próxima. Descansa bien y mantén los ojos abiertos.